Una fiesta en un jardín. La fiesta va, los amigos vienen, el jardín no sabe. Ahora jardín, ahora muro de piedras. Amigos que hablan sin pudor de sus vidas, amigos que ya no lo son, y a los que dejé de ver, ahora jardín, ahora abrazos. Alguien que tiene prisa, alguien que bebe, alguien que se despide. El primero lleva un reloj diminuto, una piedra donde alguien ha dibujado las 3 y se va. El segundo habla dulcemente, sonríe dulcemente y se va. El tercero no llega a irse. La ruleta del Paseo de Heredia. Para mi hermano José Rodríguez Soria. El nacimiento. La madrugada del 62. El primer cumpleaños y la muerte de John Fitzgerald Kennedy. La casa, las ventanas, sus cristales y el mar. La bocina anunciante de la entrada del barco Imbatuta. Cada mañana a las 8 en punto. La calle y la tienda de ultramarinos. Los adoquines y los automóviles. Nuestra cafetería. La vida. El amor. Haciendo juego entonces. La vida y el amor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bienvenidos, bienvenidas. Y que tengan ustedes mucha vitalidad para el tiempo que les queda, que ya estamos en la reserva. No, vamos a hablar las cosas como son, no, sí, eso, las cosas como son. Mejor abrazarse ya, sí. Sí, vosotros creíais que iba a venir un recital así sin más, todo esto de adularse, y no. Somos como somos. No, porque hoy vamos a hablar mucho del tiempo, y del tiempo que pasa. Y para qué sirve la poesía, y de gente que hace poesía y buena poesía. El primer poema que he leído es de Isabel Bono. Aquí de momento en la sillita, como he dicho, de la plastilina, de las niñas buenas y de las niñas estudiosas. Pero ya dentro de nada le dejaré el sitio aquí de predicador. Y pertenece a uno de los 2 libritos, como se llamen. Saben ustedes que la poesía es mejor en gotitas, como si fuera, ¿cómo se llamaba eso? Eso que dicen que sirve para mucho, pero después no sirve para nada, que le echan muchas gotitas bueno, se me ha olvidado. Homeopatía. Es que ahora necesitamos 4 para acordarnos de una cosa. Esa es otra de las historias. Bueno, una de las cosas que vamos a presentar es el número 100 de Los pliegos de la hoja del baobab. Una edición preciosa, numerada, que ven ustedes qué hermosa es, que edita y firmada, que edita este señor que está en la otra sillita, que no sabemos que si es de la del profesor o del otro repelente niño Vicente, que ya, como se ha quedado la otra en las plastilinas, pues que le dan los compases o los rotring, lo que sea. Que se llama Huberto Stabile, es poeta, es editor, es gestor cultural, y ahora hablará él y dirá cosas sensatas, no como yo. Estos son 13 sueños, y abro los ojos, o sea, son 14 poemas, ¿no? Son 14, ¿no? ¿O son 13, 14? ¿Cuántos son? Ah, pues no te mereces estar en la sillita, no estaba atento. Bueno, 13 o 14 poemas. 14 poemas, bien. Escritos por Isabel Bono y que tienen en común que son poemas surgidos de sueños reales. Los que conozcáis a Isabel, y me parece que aquí sois muchos, sabéis que Isabel, de toda la vida, no sé si algunos tiempos no lo ha hecho, aparte de que escribe desde los 9 años, esas cosas que ya sabemos de su maravillosa biografía, ella escribe sueños, los sueños que tiene cada mañana. Y antes los escribía como ella escribe todo. ¿Quién no ha recibido nunca un correo de Isabel Bono?
un mail, un correo, mail. ¿Ninguno habéis recibido o todos lo habéis recibido? Todo. Bien, pues entonces ya sabéis cómo escribe Isabel, ¿no? Que dice, oye, ha hecho un poema. No, si te estaba escribiendo un mail. Bueno, pues después hago un libro que se llama Poemail. Bueno, ella ya había publicado algunos sueños anteriormente, digamos que en un formato más prosa, y aquí hace lo que ella suele hacer, que ir a la almendra, a la esencia del sueño y convertirlo en esa capacidad que ella tiene de extraer, como hacía Miguel Ángel, del mármol sacaba una cultura, pues ella de la realidad y de las cosas que pasan y se imaginan, hace así, tac, 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 y de pronto descubre el poema. Así escribe ella los poemas. No es como los escribe Javier Laveira, seguro que no. Funciona de otra manera. No sé muy bien cómo funciona, mira que lo conozco hace años y tal, pero cómo funciona exactamente nos lo contará ahora. Pero lo que sí es verdad es que los dos llegan al mundo de la poesía, digamos, por vías diferentes. Pero hoy estamos aquí precisamente para celebrar. El segundo poema que he leído es evidentemente de Javier Laveira, en este libro que es un libro de poesía reunida. Por lo tanto, sería algo así como una antología o casi todo lo que hay. Te habrás dejado muy poco fuera de aquí, ¿no? No, casi todo lo que hay, salvo un pequeño libro un poco de gamberro que me queda por publicar. Bueno, ese es el que te queda. El que me queda. El resto está aquí y ya no voy a escribir más, ¿eh? Bueno. No. No, sí, no. Es que estamos aquí haciendo epitafias, nos despedimos. Aprovechemos el tiempo. No más que viento. No más que viento, ya os lo explicará, evidentemente. Toma su cita de un verso del poema El Gilgamesh. Es decir, Javier aquí demuestra una cosa. Primero, él siempre ha sido un poeta, en un principio como tímido, como diciendo, bueno, los que ostentaban el título de poeta y llevaban los laureles eran otros. Y Javier iba entrando, pero siempre a lo largo del tiempo, en cada una de las décadas, Javier ha ido haciendo sus poemas y agrupándolos. Y aquí hay una cosa muy clara. Se nota que, tristemente, la filología ha perdido un gran filólogo, no lo es, él es filólogo, quiero decirte, pero a lo mejor la universidad, aunque no sé. Después, pensando en cómo ha derivado la universidad, yo creo que es mejor que no haya terminado en la universidad y haya terminado como director de la Biblioteca de la Generación del 27. Pero sin ninguna duda, Javier siempre fue un grandísimo filólogo y un fabuloso detector de todo aquello que guardaba categoría y literatura. Cuando yo conocí a Javier iba para novelista. Y ya alguna vez que hemos estado aquí he recordado que me acordaba de las primeras frases, de lo poco que me acuerdo, las cosas de entonces, la primera frase de su novela. Ahora que he leído el No más que viento, estos poemas reunidos a lo largo del tiempo, tengo que agradecerle a Javier que haya persistido, aunque sea en algunos momentos de su vida, digamos que bajo el foco, es decir, no levantando la voz y diciendo, heme aquí al poeta. Y al final yo creo que su labor literaria, que ha ido haciéndose muy poco a poco en el ámbito, por ejemplo, de los artículos de prensa, donde llegó a dominar con bastante maestría, o en sus narraciones, ensayos, libros de viaje, en los ensayos también filológicos, pero digo, eso los tocamos menos hoy. Javier siempre ha ido haciendo piano, pero con fuerza y con detalle. Y hoy encima estamos aquí gracias a la mano única, antes estaba hablando con él, de Huberto Stabile, al que ahora le voy a dejar que tome este lugar. Él es el editor y el responsable de todo esto. Estábamos hablando antes de este mundo extraño en el que estamos viviendo, donde cada día se publican, no he hecho la cuenta, pero si al año se publican 100.000 libros y 365 días, yo fui de letra. Y ya además, desde que tenemos los móviles, ya no hago ejercicios de memoria. No hay libro para tanto lector. Y desde luego la poesía no puede estar hecha con esa
sobreproducción, con ese intento cada día de patar, de que un libro un día a otro lo sustituya, necesita tiempo. Y del tiempo estábamos hablando, como decía aquí en un principio. Isabel ha ido construyendo una obra poética y después prosística apuntada. Ella, que además estudió patronaje, siempre ha sido una persona que ha ido dibujando poco a poco. Ha aprendido a hacer estas cosas maravillosas que tú veías en tu bisabuela, decía, ¿cómo hace eso con un hilo y tal? Eso lo ha hecho ella con su obra. Lo ha hecho ella estando en el mundo. Y Javier, con otro perfil, también lo ha hecho. No sé si hay algo común también que tiene que ver con pertenecer a una cierta generación. Pero desde aquí, desde este tercer piso, es como se llama el proyecto que monté para ayudar a la librería Proteo a que recuperase la energía de su maravillosa historia, que es de todos conocida y que resurgir de la ceniza ya es un acto poético en sí mismo, ¿no? Y toda una hazaña. Me he ido dando cuenta cómo esta mecánica de las presentaciones, de los libros diarios y tal, nos aleja, al menos a mí, mucho del objetivo principal, que era el deleite de acercarte a la lectura, a los poemas, a la literatura, a la belleza que otros construían. Así que hoy vamos a intentar recuperar un poco ese día. Hoy también estaba yo pensando que hoy que nos vamos a poner también un poquito italiano por ti, que tú eres la Vera Strani, y él es Uberto Stabile y ella es Bono, la Bono, il Saverio, el Uberto y el Ettore. Voy hoy por un día. Sí, ¿a quién me llama Ettore? Porque esto le parece demasiado así. Ellos van a leer sus poemas. Uberto va a explicar un poco cómo es la editorial que tienen y cómo coser y cómo hacer llegar a los lectores desde una pequeñita editorial hoy en día donde todos son presentaciones de libros, seguramente la mayoría prescindibles, ya les digo yo, prescindibles, casi todo ello, para lograr algo hermoso dentro de esta vorágine. Así que te doy la palabra, Huberto, por favor, ponte aquí, espérate, coge... tú ahí mismo, que estás, no, hombre, que se te vea, tío, no se te va a ver. Estar yo ahí. Bastante tiro yo, como para encima... Que te estaba preguntando eso, que ¿cuánto tiempo llevas con estas ediciones pequeñitas en una ciudad, además Málaga, que aquí hay muchos, tenemos a Rafael Inglada, tenemos a más gente, que sabemos que Málaga se distinguió, tú empezaste también en una colección de Cafarena, ¿no? Una plaqueta, de esas cosas mínimas que aquí en Málaga hacíamos hasta que ya hemos empezado a poner luces en la ciudad y nos hemos vuelto... Bien, gracias Héctor, gracias por estar aquí, un día que vayan a iluminar la ciudad, ¿no? ¿Ves hoy? Esto es una pequeñísima editorial de una pequeñísima vida que es la mía y que desde el año 78 del siglo pasado vengo haciendo. Este es un nuevo nombre de un proyecto que siempre son pequeños proyectos que se suceden. El último empezó en 2017, que junto a la poeta y compañera Gemma Estudillo y yo pues montamos esta asociación cultural. No es una acércatelo un poquillo más. Asociación cultural con el único propósito de editar libros y publicaciones y sobre poesía. Es decir, nuestras colecciones son todo crítica sobre poesía, ensayos, antologías, libros inéditos, traducciones. Una revista también, Alameda 39, una colección de libros de ensayo y crítica, es La Oveja Negra. Garum Poesia Oblontis, que es la colección donde se publicó el último libro de Francisco Cumpián. Ahora me he enterado que también es el último tuyo. En la colección, sí, que lo acabas de decir. El último libro que va a publicar. La comparación no es muy acertada. No, has dicho el último que voy a publicar de poesía. Bien, bueno, es una broma, una pequeñísima colección. Nos une mucho la colección con Málaga y con sus editores. Desde hace 32 años organizamos el encuentro de editores independientes en Punta Umbría, en Huelva. Ya no, se acabó este año. Han pasado por allí editores malagueños como
Rafael Inglada, Ferran, Paco Cumpián, bueno, una serie de también poetas que están en esta colección, como María Lois y bueno, Ferran, el propio Ferran, Beatriz Russo, Isabel, Paco y Javier. Y bueno, las colecciones que hoy presentamos es el último número de Las hojas del Baobab, que corresponde a Isabel Bono, que fue un proyecto que nace en 2017 con el propósito cerrado de ser 100 autores y autoras. Siempre decimos la poesía nos convoca, la amistad nos une, y era simplemente a lo largo de una trayectoria, ya tenemos una edad, estamos rondando los 70, así que muchos años, yo sí, tú no, pero en esta trayectoria nos hemos cruzado con muchos y eso da un caché. Quiere decir, la selección está bien hecha, los 100 nombres que están en esa colección no falla ninguno y bueno, le pusimos este número porque en algún momento había que acabar y lo vamos a cerrar espléndidamente con Isabel Bono. Y la colección Garo en Poesía es una colección también de libros exclusivamente de poesía. Hemos traducido mucho de autores portugueses, pero en este caso también autores nacionales. Cada 10 números somos autogestionados, hasta el diseño lo hacemos nosotros, cambia de color cada 10 ejemplares, cada 10 títulos cambia, este es la tercera. Y bueno, está dedicado a Javier Laveira, que fue un placer porque además nos conocemos desde hace también 91. Y nada más, yo no tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por estar un día como hoy aquí. He visto que se siente ahí Isabel, que te toca a ti, tú ahí, sí. Abandona la sillita de la plastilina que te va a tocar. Estamos jugando a la silla, estamos recordando cosas que hacíamos cuando éramos pequeñitos. Pero habéis visto que Huberto, he tirado yo lo de la próstata y él ha hablado también. Hoy vamos a acabar abrazándonos a la arruga. Buenas tardes, muchas gracias por llenar la sala, que he dicho yo, qué optimistas son. Pues mira, está lleno. Pero gracias a ti, porque que me dijo, de mi parte vienen 20 por lo menos. Digo, no te lo crees ni tú. Pues sí, tienes tirón. ¿Por qué no me crees? Sí. Porque no te creía. Porque la poesía no tira de tanta gente. Y mira qué bien. Pero la amistad sí. La amistad sí, la poesía no. Efectivamente. Ese es el truco. Claro. Escribir para los amigos, que es lo que has hecho, yo creo, ¿no? Con tu libro. Bueno, no exactamente. Sí, seguro que sí. Bueno, pues, a ver, ¿qué queréis saber de este libro? Queremos, claro, porque antes de... Es que yo no me acordaba ya de esto casi. De verdad. Exactamente, porque tú tienes... Hay un baúl de... Yo tengo un baúl. Donde de vez en cuando descubres cosas maravillosas. Por ejemplo, el libro Cahiers era también de una libreta que encontraste, una maravilla, todo eso. Del 95 era. Del 95. Sí. ¿Llevabas desde la última novela, habías publicado algo de poemas? ¿Un libro de poemas? En noviembre un libro de poemas. Noviembre. Que lo escribí en 2014 y salió en 2024. Que me dicen que publico mucho, pero no, es que tengo guardado y saco al cabo de mucho tiempo. Porque yo te escuché no hace demasiado tiempo, que un poco que estabas en época de no me vienen los poemas. No me vienen. Y los que me vienen... ¿Seguimos en esa? Sí, porque no me gustan. Hago así y los espanto. Son como moscardones. Vale. Y los espanto porque no me gustan. Son poemas muy amargos, muy agrios. Y ahora mismo no me apetece escribir lo que me viene. Algunos sí, porque digo... Este tiene mala condición y lo voy a escribir. Y ya, pues yo qué sé, como no tengo ninguna prisa, pues bien. Y cuando Huberto llevaba tiempo, ¿tú quieres publicar? Y yo, es que no tengo nada. Pero es que no tenía nada de verdad que me gustara para publicar en unas hojas tan bonitas. Y poemas con mala leche no tenía yo ganas de publicar en un libro sí, pero en algo tan delicado me pegaban algo bonito. Y me dijo, ¿qué es el número 100? Digo, a ver qué tengo por ahí. Y me acordé de que algunos sueños, yo desde los 9 años que me regalaron un diario, como un diario era muy aburrido, empecé a escribir un diario de sueños. Entonces lo que sueño por la noche lo apuntaba por la mañana. Desde los 9 años pues he estado escribiendo todos los días de mi vida. Porque me acuerdo normalmente todos los días. Y algunos sueños me salieron en forma de poema. Porque es muy difícil escribir un sueño sin inventar, porque lo fácil es dejarse llevar y contar cosas que de verdad no eran en los sueños. Escribes para hacer bonito
y lo que haces es que te cargas el sueño. Tienes que describir lo que sale en el sueño. Voy por una calle, se convierte en una tienda, me encuentro con mi madre que se convierte en un gato, le hablo al gato, me responde un pájaro, ya está. Entonces, estos me salieron en forma de poema y me pareció que eran el sitio más precioso para que salieran publicados. Y aquí están. Eran 13 sueños y digo, pues 13 sueños y abro los ojos. Y abro los ojos es un poema que en realidad no era un poema, era que un día me desperté y Alberto me dijo que había soñado que yo había estado soñando con avispas y me había tenido que despertar. Y entonces lo conté también en forma de poema. Escribir, os lo digo siempre, escribir es muy fácil, escribid por favor. Escribir es contar lo que os pasa sin intentar hacer bonito. Como intentes hacerlo bonito, te lo cargas. Y ya está. Ya no debería decir más. Porque ahora leer... Lee. ¿Leo algo? Lee, por favor. A ver. Algunos es que tienen la fecha y algunos ya no me acuerdo quiénes eran. Por ejemplo, este sale mi madre. Este sí me acuerdo. Además, lo bonito de escribirlos es que cuando los volváis a leer es como una película que os echáis de nuevo. Se os ha olvidado todo y, sin embargo, al leerlo, vuelve la película. Y eso es una maravilla. Mi madre me pregunta, ¿vendrás a la fiesta? Su voz menguada a través del teléfono. Acabo de despertarme, le respondo, no encuentro mi ropa. Empezás sin mí, le respondo. Han llegado unos libros, escúchalos, dice, y oigo cierta música a través del teléfono. De repente tengo delante una ventana y una visión. El patio de la casa de mi abuela cubierto de granizo. Martes 11 de febrero de 2014. Y ahora me estoy acordando que me asomé a la habitación, vaya, en el sueño me asomaba a la habitación de mi prima y estaba todo el patio cubierto de granizo. ¿Sigues soñando? Sí, esta mañana he apuntado lo que he soñado. Vaya, está, si lo buscas en el móvil está. ¿No has tenido periodos estos donde...? Este mes he soñado muy poco, porque estoy Vale. tomando unas pastillas maravillosas que me quitan los dolores, pero también los sueños. Y me despierto y digo, ¡oh! Que no me acuerdo. Y para mí... Triptizol, maravillosa, que nos manden cosas modernas. El triptizol es de los años 70. Con el triptizol se suicidó Nick Drake. Fíjate si son buenas. Vale. Ya ves, estupenda. De verdad, son buenísimas. Yo tomo media y duermo como una bendita. Oye, lo hemos conseguido. Al final esto es como Pero los no programas sueño. aquellos de por la mañana donde salía un doctor a decir... No, habla de artrosis y de pastillas y yo es que no tengo Qué misterio, maravilla. yo lo cuento todo. Mira, te voy a leer este que es muy bonito. Soñé que no estabas, que yo estaba en un bar al que tú ibas y donde habían entrevistado a tu hijo, un hijo que no tienes. Lo habían sacado en la tele 1000 veces en un programa de zapping, porque resultaba muy gracioso y yo no le veía maldita la gracia. El bar tenía el nombre de una planta y el logo era verde, y yo buscaba la mesa donde imaginaba que tú te sentabas cuando ibas. Y alguien me preguntaba por ti, y yo le decía que estabas en el sur, que éramos viajeros antípodas. Y alguien metía la mano en mi plato y la comida se volvía un líquido rojo. Y ya no podía seguir comiendo. Lunes 7 de abril de 2014. Me acuerdo perfectamente. Era un bar que era como un cuadrado así con arenilla en el suelo, muy sucio todo. Y yo buscaba el sitio como cuando fui en París a ver cuál era la mesa donde se sentaba Samuel Beckett, pues yo buscaba la mesa donde se sentaba Chivite, que era con quien yo estaba soñando, que no tiene un hijo, pero su hijo salía en la tele. Yo con los sueños, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a hablar un poco más allá por los 2000, por la mitad de los 2000 sería, no me acuerdo exactamente, que todos los que conocéis a Isabel... sabéis que cuando entráis en el mundo de Isabel, que ella ya te va como rodeando, hombre, te tiene que interesar el mundo de Isabel, pero supongo que todos los que estáis aquí andáis en ella, en eso, de alguna manera
conectáis con algo, como la película aquella Arrebato Iván Zulueta, ¿no? Oh, qué bonito. ¿Os acordáis de aquello que de pronto dice, ¿cómo existe esta conexión? Entonces una de las conexiones con Isabel eran los kioscos antiguos, las cosas antiguas de nuestra infancia, y otra de las conexiones eran los sueños. Y recuerdo que en ese ir y venir, a mí los sueños siempre me han interesado, siempre los estuve apuntando durante mucho tiempo. Estoy pasando una época dura últimamente, con lo cual soy consciente de que algo no va bien, porque si no hay sueños no hay poesía, eso está claro. Pero a mí siempre me interesaba, digamos, el significado oculto. Y eso a Isabel no le interesaba un pepino. Nada. Y claro, yo veía aquello, digo, aquí hay una materia, me salía el Freud, una mezcla de Freud y Aníbal Lecter, y digo, pero mira esto que viene aquí. Y decía, a mí no me interesa nada, a mí lo que me interesa es lo que está contando. Sin embargo, lo que hay en tus sueños, si lo vemos después revelado en tu poesía o en tu propia, en tu prosa, estamos en un mundo muy similar. Es decir, tú No me doy habitas... cuenta. Es sin querer. Porque tú realmente eres muy poco consciente de lo Yo soy que una tú haces. inconsciente. Vale. Completamente inconsciente. Sí, sí. Yo no Pero me si propongo nada. Se habla de alguien con voz propia, con un mundo propio, todo el mundo que conoce y que ama tu literatura, que a ti tampoco te gusta mucho llamarle literatura, pero bueno, pero Yo escribo. tu obra, lo que tú haces, tu mundo, Mi el mundo. mundo de Isabel, realmente hay una serie de lugares comunes, hay una serie de Sí. imágenes, hay un tiempo, no tiempo, que también está en los sueños, y quizás eso en los sueños se aprecia de manera más Pero nítida, ya ¿no? te digo que no es consciente, que no lo hago a propósito. O como estos poemas, que no sé si son poemas, como los mail, que tampoco eran poemas, Y acabaron y siendo. salen de alguna manera, y ahora los estaba... Cuando has leído el de la fiesta, digo, uy, me acuerdo de ese sueño perfectamente también. Pero yo lo estaba oyendo como si no fuera mío. Ya. Porque a veces releo cosas cuando tengo que dar una lectura, porque yo no me releo, que ya me lo he quitado de encima, y me sorprende, digo, ¿de dónde ha salido eso? Si yo no tengo eso, cosas muy oscuras, cosas demasiado tristes, que luego yo no soy así, ¿no? Entonces no sé de dónde sale. Yo pienso que soy a capas, como todo el mundo, y cuando escribo pues sale de una capa muy, muy abajo, muy oscura, que tira de mí hacia abajo. ¿Tú empezaste escribiendo poemas o algo parecido? No, yo No. empecé escribiendo los sueños lo primero y luego escribía relatos. Pero los relatos eran un churro total, porque no, aquello era una porquería, no, en serio. Y algunos los leí cuando hacíamos aquellas lecturas en el Chinita, que llevaba Andrés Gómez Miranda, que a ti te llamaron maldito decadente y todo aquello. Aquí va a salir hoy todo. Es que estamos todos aquí. Entonces, allí me Maldito permití leer decadente. algún relato y cuando los oí en alto dije, por este camino no. Eso están, yo creo que ni los tengo. Oye, y por establecer un poco de vínculos, porque tú A mí la me primera recuerda, vez... el poema que has leído suyo se parecía mucho a este que has leído mío, ¿verdad? Por eso elegí el Es tuyo. que te mito. Sí. Anda ya. ¿Quién escribió primero qué? Bueno, ahora que estamos aquí también un poco para ver biográficamente cuándo surgen las cosas, está aquí en primera fila, está... Mi primer editor, Tu primer editor. Rafael Inglada. Rafael Inglada. Porque eso fue en el sur o en Cafarena. No, en No. el sur fue en abril del 87, eso fue por Garrido Moraga. Ah, fue por Garrido. Garrido Moraga Vale, y Juvenal Soto, que llevaban el sur El sur cultural. cultural, vale. Y ahí salieron 3 poemas, me tuve que inventar, yo no sabía lo que era una poética, me dijeron, tienes que mandar una poética y tu bibliografía. Y me inventé los títulos de los libros, que no tenía, luego los escribí, porque soy muy formal. Luego los escribí, puse 5. Y los escribí, oye, que sí. Y luego puse 3 poemas, que eran 3 churros, la verdad. Y yo no sabía lo que era una poética y escribí lo que me dio la gana. Y yo no sé cómo diste tú conmigo, quizá a través de mi tía. Y entonces me publicaste en el año 88 Mensajes, que eran 5 poemas. Pero Mensajes no era el primer libro que había escrito antes El Intruso, que me lo publicaste en el 89. Hombre Lento ya fue más adelante, Hombre Lento es del 99.
Si yo soy muy lenta, escribiendo, publicando. En el 99 Hombre Lento, o sea que 3. Y Javier estaba ya en el 27, porque tú haces una lectura. Yo Javier lo 27. conocí en abril del 91. Ah, Que vale, yo vale. vivía en Madrid y me dijeron, tú me dijiste, te está buscando Javier Laveira. ¿Quién es Javier Laveira? ¿Y por qué me está buscando? Y entonces aparecí yo en el 27 y me dijo, hola, que es que quiero que leas en los jóvenes... En la jornada de la poesía, jornada de poesía inédita que Juan organizábamos Valencia. cada año. Ah, me acuerdo de aquella, sí. Sí, Y entonces allí, prácticamente. ahí fue pues que... Bueno, pero yo había leído antes en el bar Terral, En el espérate, Terral. en el Terral en el año 80, en la vez que salí Que ahí estaba Garriga. lo llevaba Garriga Claro. y me saturé. No, y me vieron... ese no era el No, Terral. no, esa era en la época. Esa era la época. La época era la que llevaban antes. Vamos a Garriga ver. estuvo en el Terral. Garriga llevaba el Terral con una señora italiana y allí estaba Mesa Toré siempre. Bueno, Te no está- era te está armando un lío, pero- Que no, era que no una es un señora- lío. Una señora que estaba con un italiano. Una señora que estaba con un con italiano. Paolo, con el italiano. Pero- Garriga, Paolo, pero Paolo. Garriga estuvo en el Terral y fue el que me dijo que leyera en el Terral. Eso Llama sí. Mesa Toré. No, eso sí, eso. Eso sí, Ah, eso pues sí, sí, eso. sí. Pero Mesa Toré no Pero estaba Mesa en el Toré y Terral. Garriga Pues Mesa tenían Toré otro estaba bar. allí sentado Y el siempre. italiano era él, Sí, no sí. ella. Ella se llamaba Pilar Vale. Chamorro. Chamorro. Exactamente. Bueno, Entre- yo leí porque entre me lo dijo cinco- Garriga. Entre 5 En el construimos una Terral. historia. Pues yo leí por primera vez en el Terral y ya luego me llamó Javier para que leyera. Claro. De verdad. Oye, esto es como el programa de Paco Lobatón, aquella historia. Dios mío, poesía Ay, con Paco madre Lobatón. mía, bueno. ¿Cómo fue aquello, amigo? Bueno, no, Pues sí. lo que yo también quería que hicierais un poco de memoria sí, Más. es cómo era, más, vamos a seguir, es cómo era entonces aquello y cómo está siendo ahora. Es decir, Ay, era muy divertido. pero Íbamos a reírnos. entonces éramos 4 gatos realmente, ¿no? Bueno, éramos muchos gatos. Sí, en éramos poesía es un verdad, montón. los únicos gatos que había estaban casi todos en poesía. No, pero sí, pero había distintos grupos que se llevaban muy mal entre ellos. Bueno, como siempre los poetas. Pero era muy divertido. Yo lo recuerdo como muy divertidas las lecturas, ¿no? Yo recuerdo las lecturas que organizaba Paco Cumpián. Aquello era divertidísimo. fantástica, Aquellas fantástica. maratones, que además jugaba el Barça a la vez y estábamos en la esquina viendo el Barça. Que te toca leer, y va corriendo, leía y se volvía a ver la tele. Aquello era una cosa. Luego había un poeta que se llama Feliz Día, que quería leer y se subía. Yo tengo una crónica de una de las lecturas de Paco, la tengo colgada en el blog, que se la leía a Paco hace poco y decía, me he muerto de risa. Y yo, no te mueras de risa. Que te mueres. El pobre. Ay, Dios mío. Pero, madre mía, era muy divertida. Ahora es que no sé casi cómo son. Yo creo que ahora son más formales, ¿no? Un poco la sensación me da, pero Javier es el que sigue organizando y también Huberto. Pero bueno, tú ya No. eres, No, es que las tú de ya eres Huberto- trashumante. Pero y- las de Huberto son también muy divertidas. Las de Edita. No, yo no organizo lecturas, la verdad, no. Ya no. No, organizar lecturas no, yo estoy en la biblioteca y me dedico a las cosas de la biblioteca, pero no organizo lecturas. Ya no tiene nada que. Pero bueno, tú has visto crecer el 27 y también ahí hay que recordar una cosa también desde el punto de vista ya histórico-cultural de esta ciudad, que antes del Centro de la Generación del 27 y de la Fundación Picasso, un poquito después, esto estructuralmente, institucionalmente, era un absoluto páramo y no había... No había prácticamente nada, claro, efectivamente. Pero lo que trae el 27, y eso digo también por todo, cuando empiezan a venir, es decir, este García Márquez, este Cardenal, este Vargas Llosa, este Octavio Paz, toda esa gente que venía, todas las primerísimas espadas de la poesía en castellano, y encima los jóvenes aspirantes o las jóvenes aspirantes, Sí. aquello fue una cosa absolutamente única. Encima en el maravilla. salón de pleno, Sí, sí. Sí, que es sea en una el maravilla. sitio de los diputados, que desde el punto de vista simbólico, eso de ocupar el espacio de la política con la poesía, yo creo que no se le ha dado el valor real. Yo creo que Málaga nunca ha terminado de pensar cómo se hizo, porque siempre ha estado haciéndose, pero si lo ves con una cierta perspectiva, tiene su cosica, como se dice ahora, ¿no? Sí, realmente fue así, porque además tú lo has dicho, era que casi no había nada, no había lectura, no había nada en Málaga y
Y comenzamos a traer, pues desde eso que tú has dicho, pero tú has dicho un ciclo de hispanoamericanos, pero vamos, vinieron los principales poetas españoles, todos, absolutamente todos, desde, yo qué sé, desde Gil Albert, Alberti, Damaso Alonso, como Panero. Carlos Busoño, Panero. Panero vino. Panero llevaba 25 años fallecido. No, Leopoldo María, está diciendo. No, vino Panero y bebía No, Coca-Cola. el hijo, coño. No, Leopoldo María nunca vino. ¿Nunca vino? No, porque había que sacarlo del manicomio. Que sí vinimos, que sí lo vimos. Había que sacarlo del manicomio de Pero bueno. Canarias y hacerse cargo de él y firmar un papel en el cual nos hacíamos cargo de él y no hubo cojones de traernos a Leopoldo María Panero. Pues yo lo recuerdo, ¿eh? Pues un sueño. Yo te aseguro que nunca vino Leopoldo María Panero. que yo llevaba un pack de Coca-Cola y se bebía las Coca-Cola así. Cuidado, Eso, Carmele. Eso, ¿cómo está acabando? Eso fue ¿En en Sevilla. Sevilla? Eso fue en Sevilla, sí. Yo Toma. estoy fatal. Oye, no, entra, porque veo que ya se está animando. Tú coges. Es que si no, no se te escucha, Huberto. En la... Sí, que bebía Coca-Cola y no acababa los cigarros, sí. Se fue en Sevilla la última que Yo lo bebí. ¿Quién bebía recuerdo como si Coca-Cola? fuera aquí. Panero. Panero. Panero bebía Coca-Cola, vale, bien. No lo fue. Panero bebía Coca-Cola. Eso es un verso. Sí. Eso es un verso. Vale, ¿Es te lo octosílabo, regalo. endecasílabo? ¿Qué? Yo no cuento Ya las ni te- sílabas nunca. Es verdad, tú no cuentas las sílabas. No, yo No, soy quiero, muy- no, porque si no nos vamos a este sálvame No, venga. poético. Es que la historia- Quiero ¿Qué quieres? traerte de nuevo a la poesía. Venga, quisimos ¿qué traer. quieres que te cuente? Y dijimos, Léeme Limeña. otro. se va a hacer cargo de esto. ¿Cuál Léeme te gusta? otro. El que tú Es quieres. que me gustan todos, tía, es que me gustan todos. Mira, este me gusta mucho. Este, Sí. a ver si me acuerdo quién era, con quién era. Lo bonito es que te acuerdas. Para mí los sueños, por ejemplo, mi hermana si sueña con mi abuela que está muerta, se levanta muy mal. ¡Ay, qué pesadilla! Y yo me alegro mucho cuando sueño con mis amigos, con mi familia que se ha muerto, porque digo, qué bien, me he pasado toda la tarde, toda la noche hablando con esa persona. Y me encanta soñar con lo... porque es la manera que tengo de verlo y de disfrutarlo. En fin. Yo quería que me preguntaran por ti para poder decirles que estabas muerto, como si estar muerto fuera un premio que te habían concedido. Yo hablaba como nunca he hablado, colocando puntos suspensivos en lugar de decir tu nombre. Un chico que regalaba agua con gas me apartó de él como apartaría a una mosca. Mi dolor no necesita burbujas, me dije y seguí caminando. Una niña escapó de la mano de su madre. Grité su nombre. La policía me hizo callar. Alguien me empujó hacia una calle en fiestas. La madre de la niña bailaba con los ojos cerrados, con el abrigo puesto. Mi dolor no necesita abrigo, me dije y seguí caminando. Ole. Me acuerdo. Ahora estoy soñando con perros. Todas las noches, este mes, todas las noches soñando con perros que me atacan o perros que se meten en casa y no puedo echarlo. No es la pastilla. Me he dado cuenta lo que es, que en casa de mis padres, cuando ya hay un momento en el que ya he leído, he hecho todo, digo, voy a no pensar y me pongo vídeos de YouTube de perritos y de gatitos. Que eso, el caer más bajo no se puede. Sí. Pues ahora sueño con perros. Pero los perros de YouTube son muy buenos y los de mis sueños son malísimos. Son perros policías. Esta noche no. Léeme alguno más. Venga. Y vamos a darle huequecito venga. aquí A Javier, hombre. A Javier, sí. Están sus fans sufriendo. Yo estoy en la gloria. Venga, dime uno. Tus padres. Uy, es que te estoy pidiendo todo lo de los muertos. Joder, ¿Qué qué obsesión voy a tengo hacer? yo. Que yo sueño con Qué obsesión muertos. tengo Bueno, yo. pues hoy. leo el último, que no Venga, es un sueño, sí. y ya te dejo a ti todo. Este no es un sueño, eso es que Alberto me dijo que había soñado con avispas. Son los 13 sueños y abro los ojos. Dices que soñé con avispas y tuviste que despertarme. Y yo te creo, porque creo en las avispas, pero sobre todo porque creo en los sueños.
Isabel Bono. Un aplauso, por favor. Luego a la sillita de pensar. Javier. Tío, ¿cuántos años, ¿Cuándo fue cuando hiciste Luces de Heráclito? Esa es la primera vez que descubrimos los colegas, pues claro, aquí que tenemos a nuestro maestro. Ya esto se lo hemos hecho en varias ocasiones y hoy estamos muy contentos. Hipólito, que fue el culpable y el responsable, que al menos nosotros dos y otro compañero que no está aquí, José Antonio Mesa Toré, pues tiraran por el mundo de las letras. Sin embargo, como decía Javier, se había identificado desde el principio por dos talentos importantes. Uno, cantaba muy bien y tocaba ya un poquito menos bien, pero desde luego mucho mejor que yo, que la guitarra. Era fácil. Sí, era fácil, es verdad. Y después le gustaba la narrativa. Mientras Pepe y yo, José Antonio Mesa, hoy, antes Pepe, nos daba más por la poesía. Y de pronto Javier pues, se revela como poeta y saca un libro que también con Cafarena fue, ¿no? Sí. Luces de Heráclito, que está aquí también ese libro. Sí, pero aquí está muy transformado, muy transformado. Porque lo que has hecho con algunos de los poemas anteriores es, si has podido, le has dado una capa y pintura. No, he rehecho muchísimo los poemas. Es decir, cuando Huberto me ofreció la posibilidad de publicar todos mis poemas, pues cogí el carpetón y empecé, este sí, pero y he tocado casi todos los poemas, los he tocado. Los de Luces de Heráclito, sobre todo, porque eran los peores desde mi punto de vista. Y después he escrito 3 o 4 nuevos, pero he tocado muchísimo los poemas. Pero hay una cosa ahí que tú ves también. Antes te decía lo de la mirada del filólogo. Tú eres muy afilado para detectar un estilo, para detectar que de pronto esa poesía que parecía hecha como a ratos, en distintos momentos, en arrebatos determinados, cuando lo lees aquí, se ve un corpus. Se ve como una intención que realmente es verdad. Yo recuerdo el Luces de Heráclito y recuerdo un poco además una cierta necesidad en sacar aquellos poemas porque había que presentar unas publicaciones, sí. Entraba en el 27 y tal, por eso, sí. y no surgieron, digamos, pero ahora al verlo todo en conjunto y leerlo digo, coño, esto aquí tiene toda hay una poética real, hay un... Sí, porque yo siempre he pensado que un libro de poemas no puede ser una colección de poemas sueltos, o sea, tiene que tener una unidad. Pero la unidad se la he dado ahora. Es decir, yo he estado estuve año y medio desde que Huberto, de hecho quedé en entregárselo en un año y tardé 2, porque estuve rehaciendo y buscándole la unidad. O sea, es una unidad buscada a posteriori. Y hay una cosa que tú dices en el prólogo, hay algunos elementos comunes, es decir, ese sentido del humor tuyo, también con un cierto juego de palabras, que incluso dentro de algún poema te critica, o sea, te pones en solfa a ti mismo utilizando las voces de gente de tu familia un poco que se ríe, dice, papá, esa gracia que tú tienes y tal. Utilizas a tu padre también en un muy bonito poema de los chistes que contaba tu padre, sí. y de pronto yo eso lo desconocía, esa parte yo nunca conocí esa parte de tu padre contando chistes, y claro, ahora de pronto digo, hombre, ya sé de dónde viene cierto sentido del humor de Javier, pero sin embargo, yo tengo que decir una cosa también de Javier, que claro, yo he seguido viéndolo, hemos tenido épocas que nos hemos visto menos y más, pero es de estos amigos que te han seguido acompañando desde que lo conociste. Y yo decía, y si tuviera que decir algo de él, que me acuerdo, hostia, la risa de Javier. Javier cuando se ríe, pegas un respingo, o sea, te celebra. Es muy bueno tener amigos que se ríen de esa manera porque te hacen creer que eres gracioso. Entonces te vienes arriba. Yo creo que hay muchos que se creen que son graciosos gracias a Javier.
y una cosa también que me acuerdo son de las pasiones y los amores de Javier con su familia. A mí me gustaría que empezara... ¿Tú quieres leer del tirón así o ir leyendo así? ¿Cómo lo quieres, caballero? Hoy es para ti. No, me da igual. No sé, me da igual. Tú lo has ganado. No estoy de ganado. Quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí, eso para empezar. Vale. Por tener aquí a los amigos especialmente. Yo tuve claro que este libro tenías que presentarlo tú, porque antes lo pensaba, son 47 años que nos conocemos, nada menos. Y creo además, de verdad, que eres la persona que mejor hace las presentaciones de los libros en esta ciudad, las que la hace amena, divertida, y no solo eso, evidentemente, porque si no contratamos a Chiquito La Calzada y ya está. ¿Cómo? Exactamente. Y que creo que lo hace muy bien y tenía la convicción, y tú lo sabes, y buscamos la fecha como fuese, que pudiese Huberto, que pudiese coincidir. Así que, insisto, estoy muy feliz por todo esto. Y no sé qué decirte. Sí quiero explicar un poco al principio por qué nace este libro. Este libro nace un poco de rebote. Rafael Inglada es el que me recupera para la edición poética, cuando me propone publicar un libro hace 3 o 4 años, pero con sus limitaciones de extensión. Tenían que ser X poemas. Yo estaba olvidado por completo de los poemas. Entonces vuelvo a coger los poemas, tal y cual. Y poco después viene Huberto a Málaga, comemos juntos y me pregunta, ¿pero esos son todos los que tienes? Digo, no, tengo muchos más. Dice, ¿y por qué no los publicas todos en Garum? Y entonces, bueno, pues gracias a los dos fue cuando yo me puse. Yo soy muy optimista, como tú sabes y mis amigos saben, pero en medio de aquello, cuando estaba poniendo, fue cuando... cayó enfermo mi hermano Aldo, que sabe la relación tan enorme que tenía, y eso me descontrola para empezar, y en cierto modo también me determina una parte del libro. El libro, si no, quizá hubiera sido casi todo felicidad. Hay desamores y tal, pero nada dramático, ¿no? Y sin embargo, pues tiene un pequeño pozo dramático desde el mismo título, No más que viento, que bueno, los dos creo que las dos citas que encabezan el libro la definen el libro, ¿no? Efectivamente, del poema de Gilgamesh es interesantísimo ver que el poema más antiguo que se conoce en Occidente, pues ya es consciente de la futilidad de la vida, de la banalidad, de que no es más que viento. Dice, solo los dioses viven eternamente, los hombres tienen contados sus días, todo cuanto hacen no es más que viento, ¿no? Eso ya hace no sé cuántos siglos ya. Pero después la cita de Patricia Highsmith, que está en francés, y el francés no es lo mío, je suis fait de Dieu appétit, l'amour et le pensée. Estoy hecha, dice ella, estoy hecho de 2 apetitos, el amor y el pensamiento. Claro. Entonces yo creo que estas son las 2 líneas de este libro, o las 3 líneas: el amor, el pensamiento entendido por reflexión, y la conciencia de la banalidad, de la futilidad de la vida. Yo no sé si eso se lo ha ido añadiendo con el tiempo, pero es verdad, por ejemplo, hay toda una época donde, toda una parte, por ejemplo, del libro, donde hay, digamos, el relato de historias de deseo. Amor sí, pero también deseo. Algo que tú, además, relatas con mucha veracidad y con mucha pasión. Ahí está. Ahora mismo, digamos que la mayoría de los poetas más jóvenes, varones heterosexuales, no hablarían con la manera que tú hablas del deseo femenino, de una manera bastante que está un poquito censurada en los últimos tiempos. Entonces a mí eso me gusta, que cada uno hable del deseo como lo sienta. Pero también me gusta mucho todo ese proceso que hace para terminar con todos esos poemas
de lujuria, donde vas viendo que pasa el tiempo, hasta llegar a un poema final, donde es el único poema que tiene nombre y apellidos absolutamente dicho ahí, Sí. que evidentemente mi amiga y tú y tu esposa, compañera, mujer, madre de vuestro hijo, Isabel María Palop, a la que le pones y además es un poema que a mí me ha emocionado profundamente, porque es un poema como decir, cuando yo no esté, esto es lo que va a suceder, y es uno de los epitafios más bonitos y cartas de amor más bonitas que yo... Dudé muchísimo sobre si incluirlo o no, muchísimo. Muchísimo. Porque era mucha, por ella misma, ¿no? Por ella, claro, por la sí. exposición, claro. Dudé, es más, en principio no iba a ir. Y no iba a ir ahí y no iba a ir en ninguna parte. Si no iba a ir, ¿dónde iba a ir ya ese poema? Y me lo pensé mucho, y un día dije, no, este poema tiene que ir, porque si esto es mi poesía reunida, que lo que digo, que lo que me queda es un libro que es una gamberrada graciosa, un divertimento. Dije, bueno, pues... y además también lo consideré coherente, porque si comienzo con mi hermano Aldo y su fallecimiento, digo, bueno, pues está bien que acabe con mi propio fallecimiento, ¿no? Eso es lo que me ha gustado, por eso venimos aquí a hablar de cosas que normalmente no se suelen hablar, pero que ya es hora de que se hablen con naturalidad. Ponte a leer, querido. Bueno, solo voy a leer 4 o 5 poemas, como es normal. La ruleta del paseo de Heredia, lo has leído tú. ¿La de tu madre? ¿Ese lo tenías preparado, no? No, el de mi madre no. Vale. Porque hay textos en prosa que no son ni narrativos, ni descriptivos, ni poemas en prosa, son, no sé, textos en prosa, no más, pero esos son más largos. Yo incluyo tres poéticas y voy a leer la tercera, porque la que he titulado Poética Auténtica, porque resume el contenido del libro y mi intención poética. Se llama Poética Auténtica, está dedicado a mis 2 hijos, Pablo y Javier Lavera Palop, y dice así: título y corazón aquí ya expuestos, resta aludir a sus protagonistas. La joven que me enamoró en Manhattan, el eterno retorno del Swan de Arunda, el sueño de esos ojos en Lisboa, la principessa di Piazza Navona. Un amor que duró tan pocos días, la mujer pelirroja cual Jacinta, aquel coche volando en madrugada, el sexo imán que enloqueció mi brújula, el beso bajo la coricia insignis, el retorno eterno del Swan de Arunda. Un hombre en blanco frente al papel en blanco, ve que solo está, y jugándose el tipo con el ripio. Es un poco el contenido del libro, una parte, y esa idea de que uno tiene los mismos sentimientos y pensamientos que tenían las personas hace no sé cuántos siglos, y lo único que el escritor, pues efectivamente está solo frente al papel en blanco, y se juega el tipo, pues con su poesía, ¿no? con lo que escribe, ¿no? Después quiero leer cosas más, 2 o 3 más amenas. Amenas, rijosas. Más divertidas. La segunda parte del libro se llama El amor, esa ceremonia. La tercera es la atracción, que es el deseo, ¿no? Y la cuarta es el post-mortem. De la segunda, El amor, esa ceremonia, a su vez tiene dos partes. Una que se llama Shakespeare in Love, que es los títulos son todos de comedia, de obras de Shakespeare. Son poemas de amor todos, evidentemente. Y voy a leer un par de ellos solamente. De la página 53, que es cómo nace... Tú estabas ya por ahí. Cómo nace mi primer amor. Mi primer amor, que fue un amor pues muy intenso, ¿no? El título, como todos los demás, está en inglés. Son, como digo, comedia de Shakespeare, Lovers Lost with Mary of the Sea. Trabajos de amor perdidos con
María del Mar sería, ¿no? Y para ella, además. Y la cita es de Carole King. También me gusta poner citas no solo de gente muy seria, sino de canciones y eso. Esta es de Carole King y dice, Will you still love me tomorrow? Me seguirás amando mañana, ¿no? Es muy narrativo este poema. Media tarde de agosto del 80, fue frente al mar, lo juro, y en Manhattan, una cafetería en Pedregalejo que todavía existe. La acompañaba un tipo que tocaba en la armónica canciones deplorables de Bob Dylan con la aviesa intención de llevarla a la cama. Ella era alta, dulce, besaba con las heces de Castilla. Jamás he conocido a una mujer tan sugar. Al dignar el día me confesó su amor sin preámbulo alguno, mientras sonaba Dylan en Manhattan. Las heces de su acento me volvían tan tarumba como su parecido a Carole King en Tapestry. Más loco me volvieron durante 1 año y pico su belleza y bondad y el sabor de su sexo salado. Hoy conservo sus cartas y aún existe Manhattan, la isla y el café en Pedregalejo. Mi hermano bebía allí sus Cuba libres. Si el camarero sirve poco ron, mi hermano lo amonesta seriamente, lo cual en cierto modo afea mi pasado y mi persona. Tal circunstancia, décadas después, en ausencia plausible de corporativismo, descojona a mi dear amigo James. Como amiga, como conversadora, y no digamos como amante óptima, todo un encanto fue Mary of the Sea. ¿Me vino larga esa felicidad? ¿O acaso es que tenía yo solamente 18 años? Tú estabas ese día, creo. Yo estaba ese día. Yo creo que tú estabas ese día. Yo me creía que salía en un sitio, salía en un poema, digo, es uno que ha leído antes, pero parecía un coche volando y dice, no, si eso no tiene que ver. Porque tuvimos un día con otro amigo que no ha llegado, no ha venido Antonio al final, ¿no? No nos ha acompañado. Un día estuvimos a punto... Claro, es que hay cosas que te unen a las criaturas, cosas que tienen que ver con los amores, con los desamores, con las pérdidas, con las memorias conjuntas, y un día estuvimos a punto de matarnos, y es literal. Pues volvíamos los 3 amigos de una noche de Pedregalejo, desde Pedregalejo, y había llovido por el paseo marítimo y había rastros de aceite en la carretera, y en una de estas nuestro amigo, el que conducía, que menos mal que él conducía, yo no sabía, y yo no sé si sabía, pero íbamos un poquito cocidos, pero no lo suficiente, no fue culpa nuestra. El coche derrapó, dio varias vueltas y se quedó así, de canto en la mediana, y justo cuando aquello se paró y dejó de dar vueltas, pasó follado un tráiler. Eso serían las 3 de la mañana, es decir, y recuerdo perfectamente el momento, yo estaba atrás con Javier, como aquello se volvió en blanco y negro, como dicen, el tiempo se para, realmente va como en las películas. Javier se cagó vivo, aquello era, después se convirtió, estuvo el rato aquel, y yo estaba encantado porque había tenido una experiencia cercana a la muerte, y Antonio fue una cosa de verlo, mirar para atrás y preocuparse desde el primer momento en cómo estábamos nosotros. Él miró para atrás. Javier estaba con una guitarra aquí al lado, porque nos llevábamos la guitarra y cantábamos y hacíamos esas cosas, y fue asombroso. Y de pronto dice, joder, esa experiencia, estaba a punto de irme al otro barrio con este tipo. No con alguien, con este. Así que cuando te toca un amigo a lo largo de los años, dice, abrázalo, porque algo en el universo, en el destino, lo que sea, dice, tienes que estar con él, aunque sea del Barcelona y yo del Madrid, y para algunas cosas no tenemos nada que ver el uno con el otro. Bueno, de Shakespeare in Love. ¿Ya la has encontrado? Yo te estaba dando tiempo, tío. Voy a leer otro poema que también Héctor vivió muy de cerca esa historia. Se llama The Winter's Tale, el cuento de invierno, y es para Eugenia, que también la conoció. Fue un invierno tan frío que congelaba el ánimo y las olas de Pedregalejo. Tenía nombre imperial y era tan bella como Ornella Muti. Ella aspiraba a actriz y practicaba a full, salvo en la cama. En su momento cool, entre gemidos, me regaló una frase que transcribir no puedo sin pudor, pero no la he olvidado, ni a ella ni la frase.
para que algunos nieguen las propiedades benéficas de la literatura. Es un poco... Hay una broma final. Bien, voy a leer 3 más. ¿Qué hago? ¿Cierro con el post-mortem? Bueno, puedes, antes de morir, Va a ser- puede dar un poquito de coba también. Va a ser durillo, pero bueno, 3 más, efectivamente. Voy a leer uno que no tenía pensado, pero como está dedicado a Isabel Bono y a Daniel Berge, aquí mi amigo también de hace 40 años, Qué guay. que ha venido, y además... No sabía. Y además es un bueno, como pone su título, un montón de cojones, está bien, en 108. Es un divertimento, es un poema. Por cierto, a ver cuándo me dedica uno, tío. Vale. Yo te dediqué mi primer ensayo a ti y a mi hermano Aldo. Bueno, es un divertimento, es como vais a ver. Se llama El mendigo divertimento beckeriano, a Daniel Berge e Isabel Bono. En tardes como esta, cuando la lluvia cala hasta los huesos, le pido una mirada y no me mira, o me mira sin estar mirándome, como quien de repente, sin previo aviso, ve un elefante blanco atravesar la puerta de su casa o el muro de su alma. Y yo no puedo darle, aunque quisiera, aunque quiero, un mundo, aunque sea el mío, que por cierto ya es suyo, aunque no se lo haya dado aún. Le pido una sonrisa y va y se pone seria y frunce el ceño y parece que piensa, no en mí, claro. Y yo no puedo darle un cielo, aunque sea uno gris, como el de esta tarde gris y tan lluviosa. Y finalmente me hago el harakiri, voy y le pido un beso, y entonces va y se ríe, a mandíbula batiente se ríe y se ríe y se ríe y se ríe. Y mordiéndose el labio inferior me llama Manu Becker, en un inglés perfecto que debí aprender seduciendo a los taxistas de Londres. Una cachondada. Pero está bien, bueno. Gracias ¿Por qué? por el poema. Ah, Es bueno, ¿verdad? My New Beckett o Becker. no, Becker. Becker. Le pido una por una Ah, no. sonrisa, un Entonces- beso por una... Entonces esa no Esta soy no yo. sale con una. Entonces esa con no soy una yo. no ronea con una que le diga Tenía Manu que ser Becker. Beckett. No. Manu. Tenía que ser Becker, claro. Manu, a mí me dice una mujer, Manu Beckett, y vamos, el Manu Beckett, y el te que, va. el que se da la vuelta soy yo. Claro, te conocemos. Bueno, el penúltimo lo voy a leer porque lo escribí para este libro. Es de los 3 o 4 que lo escribí para este libro. Y bueno, es un poco eso, como una muestra de lo que he escrito hace un año o 6 meses o cosas así. Se llama Mi amor titánico. Por ti, mi amor era el mayor del mundo, el mayor erigido en devota disputa con otros celebérrimos, Abelardo, Romeo, el rico Craso, ese célebre túmulo, el Alighieri por su Beatrice, il signore Francesco por su Laura, Abindarráez a los pies de Jarifa, el tan desventurado joven Werther, los sufrimientos de Gustavo Adolfo, de Mariano José, el pistoletazo. Nadie me aseguró que fuera fácil ocupar lo más alto del amoroso podio. No consentí que nada le faltase a un amor tan mayúsculo y decidí construirlo en Belfast, astillero Wolfgang Harlan, naviera White Star Line, clase Olympic, todas las garantías de esplendor. Mi amor mayor del mundo contaba con gimnasios, bibliotecas, piscinas, opulentos camarotes, restaurantes de lujo, orquesta austrohúngara, vianeses valses, la creen de los buques para ti. De Southampton partimos rumbo al otro confín en busca del gran sueño americano, mi amor y yo. ¿Cómo imaginar podíamos el gigantesco hielo de tu indiferencia? Iceberg Woman of Love. Contra ella nos topamos una noche fatal, desprovistos de botes salvavidas, la confianza, y a pique que nos fuimos sin remedio. A salvo quedó solo para la eternidad, pobre y vano consuelo en nuestro honor. The captain goes down with the ship. El capitán, el último que abandona el barco. Este poema es... Siendo este libro, porque lo es, un libro muy biográfico, este poema no tiene nada de biográfico, es un puro invento, que no nace de nada de especial. Lo cuentas al principio, cuando hablas de, bueno, sí, el poeta más que un fingidor es un embustero y un pelmazo de tomo y lomo. Algunas veces lo dice. No, lo digo por aquí, sí. A mí me gustaría preguntaros también a los dos, ¿por qué la poesía?
O sea, ¿tú para qué utilizas la poesía? ¿Para qué sirve la poesía? O si la poesía te utiliza a ti, que no lo sé si llega a hacerlo. Hombre, yo creo que todo el mundo empieza escribiendo poemas por necesidad. ¿Quién se va a poner a escribir poemas para qué? Para lo que sirve la poesía, que no sirve para nada, por necesidad. En un momento dado yo escribo, por ejemplo, este poema porque me lo paso muy bien escribiendo, sencillamente. Y entonces, pues, al igual que me lo paso muy bien escribiendo diarios de viaje, pues me lo paso estupendamente. O sea, este poema me lo pasé estupendamente estudiando qué pasó con el Titanic. También influyó que estuvimos en Belfast y está allí donde se construyó. Bueno, pero bueno, eso es una cosa muy anecdótica, porque me lo paso muy bien, porque me divierto. Yo escribo porque me gusta y me divierte, como decía la canción. No tengo otra explicación, no sé ella. Yo escribo porque no sé defenderme. Ella es más profunda siempre. No, eso Siempre. no. A ver. Es que tomo pastillas. No, si llegan los poemas, pues no me defiendo y los escribo. Si me defendiera, que es lo que hago ahora un poco, ahora me defiendo de los que vienen, pero yo empecé a escribir poemas porque quería escribir novelas y como no tenía ni las lecturas, ni la edad, ni nada para escribir novelas, me di cuenta que escribiendo historias cortitas en forma de poema, pues también era escribir, y sumando todos esos poemas para que un libro no sea una suma, pues un libro de poemas podía ser una historia. Entonces era mi manera de acallar el hambre de escribir novelas. Entonces, la cosa es escribir y pasárselo bien. Sí. Les quiero preguntar también a Huberto, que hoy como editor está a verlas venir totalmente. Por favor, coge, porque tú eres poeta también. No lo sé. Sí, no. Por lo menos lo pone en tu biografía, y libros hay pues no, que demuestran tus intenciones. Dos cosas: ¿por qué? ¿Para qué? Y ¿cómo haces para elegir a unos poetas u otros? ¿Tiene que ver un poco con el arte de las afinidades? ¿Me encuentro con uno? ¿Cómo funciona eso? El por qué te diría por qué no. Vale, bien. Las afinidades, lo he dicho antes, ¿no? Es lo que nos une. Y para qué volvería a decir lo mismo. Y necesita servir para algo. A mí me encantan las cosas inútiles. Vale. Y la poesía es una. Es totalmente inútil. Pero no es inútil. ¿Por qué decís siempre que la poesía es inútil? Me parece que no es así. A mí no estamos de acuerdo. En el timbo me parece útil. Si tú estás muy mal, muy solo, un poema te puede ayudar a remontar, te acompaña. La referencia era otra. Práctica. ¿Para vivir de la poesía? Eso no. No, práctica, sí, en un sentido pero utilitario. Pero material. sí es útil, ni el teatro, ni el ensayo, ni nada. Es decir, si vamos a lo útil, pero sí, yo creo que sí es útil. Y me parece esencial. En cualquier caso, me están avisando desde el fondo. En el fondo hay una caja registradora. Hay unos montoncitos de libros. Algunos ya habéis cumplido. A mí me decían de chico que era un poco cura. Pues así os voy a pedir, porque si no, esta parroquia, queridos hermanos, no se va a poder sostener. Y aquí son muchos los que de ello viven, muy poco a poco. El editor que se trae sus libros, el autor, la autora y este humilde presentador que tiene aquí, y la librería, la más importante, también. Así que por 12 euros, oiga, no más que viento, 13 sueños y abro los ojos, 2 euros solamente, los dos por el precio único de 14 euros. Y ahora gratis, por favor, denle el fortísimo aplauso a Huberto, a Saverio y a la Bono, Isabela. Gracias.